Al terminar la carrera, todos se cambiaron y recogieron sus cosas para irse a casa. Ida fue uno de los primeros en salir. Uraraka intentó llamarlo, pero él la ignoró. Se volvió hacia Izuku en busca de respuestas. ¿Qué pasó en Osu? Desde ese día, ha estado así. Preguntó con frustración y preocupación. Izuku respondió con calma. Si no quiere hablar, es asunto suyo. No es difícil atar cabos. ¿Por qué crees que lo internaron en Ose con un héroe con un don acuático? La misma ciudad donde arrestaron a un villano específico está relacionada de alguna manera con los Idas. Esa es la información que todos tienen. Puedes adivinar el resto a partir de ahí. Apartó la mirada confusa y conflictiva de ella y se dirigió a sus amigos. ¿Quieren salir y planear estudiar para el examen parcial? Propuso Anta al ver que su líder había dejado de ser melancólico y misterioso. ¿Sí? Necesito mucha ayuda para eso, dijo Denki casi llorando. ¿Necesitas ayuda con muchas cosas?, dijo Kyouka con una sonrisa burlona. No se preocupen, Izuku nos llevará hasta la meta aunque sea arrastrando cadáveres fríos. Dijo Mina con convicción. Todos se giraron hacia ella y ella se sonrojó levemente. No voy a arrastrar a nadie a ningún lado. Rió entre dientes y salió del aula con sus amigos y Tooro agarrándolo del brazo. Midoriya, ¿estarías dispuesto a ayudarme a dar clases particulares a otros en mi casa? Le preguntó Yaoruso al chico. No, voy a ayudarlos a estudiar. Le hizo un gesto a su grupo de amigos y se dio la vuelta para irse. Tooro le pellizcó y le susurró. Sé amable. Izuku se frotó donde ella lo había pellizcado, mientras sus amigos reían a sus espaldas. Se giró hacia Yaoruso. Preferiría ayudar a mi amigo, disculpas. Oyó a Tooro quejarse de que aquello era igual de malo que antes. Una vez que él y su grupo de amigos se marcharon, Yaoruso suspiró. No me sorprende que haya rechazado mi idea. ¿Qué crees que quiso decir con Ida? Le preguntó Uraraka a la heredera. Yaoruso tenía una idea de lo que insinuaba, pero al decirlo en voz alta y equivocarse, negó con la cabeza. No estoy del todo segura. Es muy raro, un minuto está así y al siguiente es todo un colega con su grupo de amigos, dijo Sato. Debe tener una razón, después de todo, quedó primero en ambos exámenes de admisión, dijo Kirishima, volviéndose hacia Bakugo. ¿Lo conocías antes de UA? ¿Era así antes también? Mil recuerdos pasaron ante los ojos de Bakugo. ¿Cómo voy a saberlo? Refunfuñó en voz baja y se fue. Eso es otra cosa rara. Él sabe algo. Intervino Ojiro. Todoroki estaba a punto de salir del aula para evitar ser interrogado, pero ya era demasiado tarde. Todoroki, ¿alguna vez Midoriya dio alguna pista de por qué es así? Preguntó Uraraka. Se detuvo y suspiró. Sí, y si quieres saberlo, pregúntale tú mismo. Se fue rápidamente antes de que le dispararan más preguntas. El grupo de amigos llegó a la estación de tren. Charlaron sobre cómo planear el examen parcial. En su grupo, estaban los 4 últimos. Denki en el puesto 20, Mina en el 19, Anta en el 17 y Tooro en el 16. Kyouka estaba en el 7. Aunque puede ser difícil dar clases particulares a los amigos de Izuku solo, confiaba en ayudarlos a subir un poco de rango. Solo necesitaba saber en qué estaban peor y partir de ahí. Claro que no esperaba que llegaran a los primeros de su clase, pero se aseguraría de que tuvieran buenas calificaciones. Entonces, ¿dónde vamos a estudiar? Preguntó Mina. Todos se detuvieron a pensarlo. Si tenemos el claro, dijo Kyouka. ¿Hay alguna casa lo suficientemente grande? Todos se detuvieron y pensaron. Izuku no quería que vinieran al apartamento aunque estuviera vacío, dijo Denki. Mi sótano tiene suficiente espacio, pero me preocupa distraerme. ¿Tu familia es ruidosa? Preguntó Anta. Solo mi hermana, a ella le gusta molestarme a veces. Creo que estaré bien, además quiero hacer perfiles de cada uno de ustedes para poder ayudarlos a estudiar donde más lo necesitan, dijo Izuku. Mina lo agarró y lo abrazó con lágrimas fingidas en los ojos. Oh, gracias. Sabía que podía contar contigo. ¿A la casa de Denki? Toru preguntó. A casa de Denki. Mina soltó a Izuku y se volvió hacia los trenes que los esperaban. ¿Cuál? Un tren cerró las puertas y se fue. Ese. Señaló al que salía. Tras llegar a la residencia Kaminari, todos entraron en fila en la modesta casa. Estaba limpia, pero no impecable. Era una casa con mucha vida. Izuku sintió otra punzada de celos, pero los reprimió cuando la madre de Denki se asomó por la esquina de la cocina y los saludó. Hola. ¿Son amigos de Denki? Qué gusto conocerlos. Les dedicó una sonrisa radiante. Llevaba el pelo recogido en un moño con algunos mechones colgando alrededor de la cara.
Su cabello era de un rubio brillante con pequeños arcos de electricidad moviéndose a su alrededor. Pueden llamarme Tagawa. Limpié el sótano, ustedes bajen. La saludaron y bajaron las escaleras siguiendo a Denki. El sótano era más bien una sala de estar con un televisor en la pared, una mesa de centro en el centro y dos sofás alrededor. Denki les indicó el baño y luego se pusieron a hacer sus tareas. Una vez terminadas, se pusieron a estudiar para los exámenes parciales. Izuku revisó las calificaciones de todos en sus asignaturas y empezó a trabajar en un expediente para cada uno. Kyouka era la única que no necesitaba tanta ayuda como los demás, pero Izuku no estaba preocupado. Izuku sintió que alguien intentaba acercarse sigilosamente, pero no le prestó atención, pues quienquiera que fuera, era pequeño. Incluso Kyouka lo notó, pero solo esbozó una leve sonrisa y esperó. Una niña pequeña asomó la cabeza por encima del sofá, detrás de Denki. Cruzó miradas con Izuku, quien la miró enarcando una ceja. Su mirada se dirigió a Denki y luego a la de él, quien se encogió de hombros levemente. Dicho esto, extendió una mano hacia él y una pequeña descarga eléctrica azul le impactó el cuello. Gritó de dolor e instintivamente se abalanzó hacia atrás para golpear a su hermana. Izuku rió entre dientes y Denki lo señaló. Traidor. Izuku siguió trabajando en el perfil que tenía delante sin levantar la vista. ¿Son tus amigos? Preguntó la niña de unos 10 años. Sal de aquí, estamos estudiando para los exámenes parciales. El hermano mayor señaló las escaleras. Ella pasó junto a él y lo ignoró. Se acercó a Izuku, que estaba sentado, sin levantar la vista. Esperó a que lo hiciera y luego le preguntó. ¿Por qué alargaste tu último partido contra Bakugo? Vi todo el festival por televisión y solo hiciste eso con Bakugo, ¿por qué? Tani. Denki dijo en tono de reproche. Los demás miraban a Izuku con preocupación, esperando su respuesta. Izuku, por su parte, dejó el bolígrafo y se volvió hacia Tani. ¿En tu escuela, se meten con los chicos con peculiaridades débiles? ¿Los acosan? Preguntó con calma. Lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. En realidad no, solo los niños malos. Pero se meten en problemas cuando los pillan. Izuku asintió. Bakugo me acosó durante 10 años, solo quería venganza. Parecía confundida. ¿Pero no tienes un don débil? Así es, tengo un don muy fuerte. Dime, ¿quién sufre más acoso que quienes tienen un don débil? Izuku levantó la mano y destelló a través de varios tipos de energía. No lo sé. Miró su mano, hipnotizada. Los que no tienen don lo son. Busca información sobre la escuela secundaria Aldera, quizá lo entiendas. Izuku cerró la mano y se encogió de hombros mientras volvía a tomar su bolígrafo. Observó a Izuku un minuto más y luego intentó electrocutarlo. Él lo absorbió sin mirarlo. Ella lo intentó de nuevo con más fuerza y el mismo resultado. Se giró hacia su hermano. Me gusta tu amigo. Y subió las escaleras a saltos. Tu hermana acaba de intentar electrocutarme con tanta electricidad que podría provocarme un ataque al corazón, dijo Izuku cuando se fue. ¿Qué? Gritaron los amigos no eléctricos. Denki suspiró. Lo siento. Tiene la costumbre de hacerle eso a la gente que conoce con un don eléctrico para ponerlos a prueba o algo así. También lamento que haya mencionado a Bakugo. Se estremeció más por eso que por su intento de matar a Izuku. ¿Siempre es así? Preguntó Kyouka. Contundente, sí, siempre. Estoy bien, creo que les diré a todos que no tengo don sin intentar ocultarlo más, dijo Izuku. Antes, no quería que nadie lo supiera porque no quería que Oa fuera otro Aldera y recurriera al plan B. Ahora, es más fácil ver qué clase de personas son cuando se enteran. Izuku sintió un abrazo y se giró para ver la cabeza de Tooru. Lo que sea que elijas, estaré a tu lado. Ella lo apretó y él le devolvió el abrazo. Izuku levantó la vista y vio que los demás asentían con la cabeza, de acuerdo con lo que decía Tooru. Se secó los ojos con sutileza, les sonrió y abrazó a Tooru. Gracias, chicos. Después de que Izuku se calmara, Mina preguntó, ¿cuál es el plan B? En ese momento, estoy segura de que ya tienes planes B para diferentes situaciones. Los demás se giraron con curiosidad ante su pregunta. Déjalo ahí y conviértete en justiciero, probablemente siguiendo los pasos de Stein y eliminando héroes y escuelas corruptas, dijo con naturalidad. Todos guardaron silencio mientras intentaban asimilar lo que había dicho. Qué bueno que Toru te atrapó primero. Zero soltó una carcajada. Los demás se unieron a la risa mientras a Izuku le ardían las orejas al comprender la verdad de la afirmación. Entrenaron un poco y estudiaron aún más hasta que llegaron los exámenes parciales.
Cada uno de los amigos de Izuku tomó el perfil que les dio y lo siguió al pie de la letra. Notaron una mejora en sus exámenes de práctica y estaban decididos a aprobar con buenas calificaciones. Al terminar, Denki y Mina estaban agotados por el esfuerzo. Ya no puedo más, estoy harta, se quejaba Mina con la cabeza apoyada en el escritorio. Quizás lo práctico sea más fácil, rezó Denki. La clase se vació y se dirigió a cambiarse. Izuku estaba deseando ver qué les daban como examen parcial. Había oído rumores de que serían robots, como el examen de admisión, pero les había dicho a sus amigos que no contaran con ello. Todos se cambiaron y formaron una fila frente a Aizawa. Luego, el resto del profesorado los siguió, con Nezu saliendo de la bufanda de Aizawa. La clase se quejó al enterarse de la pelea con el personal. Izuku recibió algunas miradas burlonas de sus amigos cuando se demostró que tenía razón sobre el examen práctico. Uno a uno, los emparejaron contra un profesor. Cuando sus amigos quedaron emparejados, sacó su cuaderno de la chaqueta. Estaba dispuesto a ayudarlos en todo lo posible, incluso mostrándoles debilidades vitales. La última vez que él y Bakugo se emparejaron, supo que no sería nada bueno. En cuanto All-Might aterrizó, Izuku ignoró al héroe y se volvió hacia sus amigos para darles la información. All-Might seguía hablando mientras Izuku se acercaba primero a Tooru. Le dio el cuaderno con el perfil de Snipe. Ella lo entendió de inmediato y comenzó a leer toda la página. Uno por uno, les dio la información que tenía y luego se fue a la sala de observación. Tooru y Shoji fueron los primeros en enfrentarse a Snipe. Tooru compartió lo que Izuku le había dado y trazaron un plan. La prueba comenzó y Tooru salió corriendo, quitándose las botas y los guantes. Shoji escuchó y rápidamente encontró a Snipe cuando este le disparó, y entonces llegaron botes de humo a sus pies. Shoji comenzó a lanzarle todo lo que pudo al héroe mientras Tooru giraba sobre sí misma. Cuando ella se acercó, Snipe apuntó su arma hacia ella. No creas que me olvidé de ti, señorita, dijo con su acento sureño. Pero yo soy la distracción, dijo con inocencia. Antes de que él pudiera girarse, emitió el destello más brillante que pudo. Snipe maldijo justo cuando Shoji lo derribó y le agarró las extremidades. Ella se acercó tranquilamente al héroe que forcejeaba y lo esposaba. Hagakure y Shoji pasan. Dijo la voz automática. Bien hecho. ¿Cómo se les ocurrió ese plan? Bajaron a Snipe y se volvieron hacia Shoji. Señaló la zona de Tooru. Un corredor de información, dijo ella riendo. Snipe hizo una pausa. ¿Pero no sabías con quién luchabas hasta hace media hora? ¿Sí? La oyeron salir corriendo a buscar sus botas y guantes con la intención de darle a Izuku un fuerte abrazo de agradecimiento y quizás un beso en la mejilla. Se sonrojó al no ver a nadie y negó con la cabeza al pensarlo. ¡Qué lascivo! Rió para sí misma. Mina y Denki esperaban el comienzo del examen, nerviosos por su rival. Los dos estudiantes de primer año más tontos contra el héroe más inteligente. Lo que leyeron rápidamente sobre Nezu en el cuaderno de Izuku fue que era arrogante cuando creía haber ganado, así que lo aprovecharían. Sonó la alarma y empezaron a correr, fingiendo que se dirigían a la salida. Cuando los caminos empezaron a bloquearse, actuaron con pánico y se acercaron a la grúa, calle por calle. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, corrieron a la base y vieron algunos robots del examen de admisión. Un rayo y una salpicadura de ácido los demostraron inmunes a ambos. «Esto es una mierda», gritó Mina y roció ácido sobre un poste que Denki podía usar como arma. «Lánzame contra la grúa». Denki no dudó y, con más fuerza, arrojó a su amiga contra la base. Ella se contuvo bruscamente y empezó a derretir los soportes. Oyó el crujido de la grúa y roció otra gota de ácido sobre otro soporte. «Corre». Siguió su consejo y corrió en dirección contraria a la grúa que se estaba volcando. Denki tiró los restos del poste y saltó del robot que lo cubría. La grúa con Nezu dentro se derrumbó, demoliendo los edificios a su paso. Una vez asentada, los dos estudiantes corrieron a la cabina y la encontraron aún revestida de metal y cristal. Nezu seguía sentado, bebiendo té. Bien hecho. Pero no podrás abrir la cabina a tiempo ni llegar a la salida sin fallar. Buena suerte la próxima vez. Le sonó tan engreído a Mina que casi la pierde. Mina miró la cabina y encontró lo que buscaba. Un respiradero, nada del otro mundo. Es de metal tratado para resistir el ácido. Nezu vio lo que buscaba. Oh, jo. Rió con malicia. Está bien. Sabes, Izuku nos ha estado enseñando cosas geniales. Por ejemplo, el cuerpo mejorado de Denki. Para mí, una armadura de ácido. Su mano excretó el ácido y quedó cubierto de ácido viscoso adherido a ella. Se lo quitó rápidamente.
Pero otra cosa realmente difícil fue hacer que mi ácido fuera en la dirección opuesta y se convirtiera en vapor. Pero lo logré. La sonrisa petulante de Nezu se desvaneció al ver a Denki alejarse corriendo y cubrirse la boca. Volvió a mirar a Mina. ¿Ahora quieres ponerme en evidencia? ¿O debería hacer lo que me advirtió Izuku y comprobar lo efectiva que es esta niebla para un ser vivo? Una niebla blanca apareció alrededor de la mano rosada, y ella se la llevó suavemente a la cara y la sopló dentro del respiradero. Me rindo. Nezu corrió hacia la salida, alejándose de la niebla blanca que no le hacía ningún efecto. Se giró hacia la chica en cuestión, que reía tontamente. Ah, ¿eso? Es solo la versión diluida. Le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos negros y dorados. La prueba de Anta fue la más fácil comparada con las demás, excepto la de Izuku. Solo necesitaba usar su nuevo patrón de ataque y ella quedó envuelta en cinta. La dejaron forcejeando mientras cruzaban las puertas para pasar. Midnight intentó incitar a Anta a tocarla, ya que estaba en el suelo, pero él había adivinado su método de trampa por Izuku. El combate entre Kyoka y Kouda fue aterrador para Present Mic. Fue una bendición para ambos gracias a lo que Kyoka leyó sobre la fobia de Present Mic en el cuaderno de Izuku. Conectó sus altavoces y, tras mucho ensayo y error, logró encontrar la frecuencia adecuada para bloquear el ataque del héroe con el suyo. A continuación, llegó la parte de Kouda, cuando se armó de valor para dar órdenes a los insectos del suelo. Una vez que lo logró, solo oyeron gritos de pánico del héroe. Cuando pasaron junto a él, temblaba violentamente. El grupo de amigos vitoreó al ver a Kyoka cruzar las puertas. Ninguno de ellos tuvo dificultades para aprobar el examen. Con la información detallada de Izuku, pudieron identificar las debilidades de sus oponentes y cómo luchaban para contrarrestarlas. Kyoka entró en la sala y fue recibida con felicitaciones. Kouda se acercó a Izuku y le hizo una reverencia. Hirou me dijo que le diste la información que usamos para pasar, gracias, dijo en voz baja. Izuku asintió y se marchó. ¿Estás emocionado por tu partido? Preguntó finalmente Tooru. Izuku iba a ser el último para que todos pudieran verlo. Bakugo estaba al otro lado de la sala viendo el partido entre Todoroki y Yaoruso contra Aizawa. Estaré bien, les dedicó una sonrisa tranquilizadora. Le creo, después de todo, él fue quien nos dio la información para pasar. Probablemente planea expulsar a todos en este edificio, dijo Denki, apuntando a Izuku. Izuku apartó la mirada, culpable. Solo hay un buen plan, murmuró. Ah. Mina lo empujó para decírselo. Sabes que puedo liberar toda mi energía almacenada de una vez. Solo hazlo y cristalízalo todo. Aunque yo no lo haría. Vio las miradas de sus amigos. ¿Ves? Te dije que estaría bien. Denki ignoró las preocupaciones de todos. Izuku subió al autobús con Bakugo y se dirigió en silencio a la arena. No tuvo que leer sus notas sobre All Might, ya se las sabía de memoria. Su plan era simple: vencer a All Might hasta la rendición con fuerza bruta. Quería obligarlo a decir me rindo solo por orgullo. Vio que All Might los miraba a ambos por el retrovisor, pero Izuku no les prestó atención ni a él ni a Bakugo, quien se giró hacia él varias veces. Llegaron a una ciudad simulada y se bajaron. All Might se detuvo para darles palabras de aliento, pero Izuku lo ignoró y pasó junto al héroe número 1 para ver dónde lucharía. Muy bien, buena suerte. Izuku sintió la brisa de All Might saltar y lo vio aterrizar justo frente a ellos. Izuku empezó a estirarse y a moverse libremente sin su chaqueta. Se la había dado a Toru ante los silbidos de sus amigos, que fingían no verlo. Toru se sonrojó profundamente al ver sus acciones, pero le sonrió a Izuku y le deseó buena suerte. Su buena suerte era 1000 veces mayor que la de All Might. Sonrió para sí mismo al pensarlo. Sintió que Bakugo intentaba acercarse a Izuku, pero se detuvo a cierta distancia. ¿Cuál es tu plan? Preguntó finalmente Bakugo. Izuku no se giró. Para que se rinda. Comienza. Dijo la voz automática, e Izuku se lanzó hacia arriba justo a tiempo para ver cómo el héroe número 1 arrasaba toda la calle principal. Estaba tan alto que podía ver toda la ciudad simulada sin apartar la vista. Empezó a dispararse contra la mota que era el objetivo de Izuku. Por el momento, disfrutó de la caída libre y la paz de la ingravidez. Entonces se lanzó hacia All Might. Primero, sacó todos sus rodamientos y se los disparó al héroe. Rompieron la barrera del sonido y columnas de polvo se dispararon desde donde fallaron o chispas donde dieron en su objetivo. Con la cara cubierta, no vio a Izuku lanzar el rayo al punto débil del costado de All Might. Tosió sangre y se tambaleó hacia un lado mientras se sujetaba donde estaba su antigua herida. Miró al chico que aterrizó y sus ojos eran fríos y calculadores.
¿Por qué? Eso fue todo lo que pudo decir cuando vio a Izuku dispararse hacia él más rápido de lo que podía imaginar. All Might esquivó el golpe en su abdomen y contraatacó al chico. Su puño impactó en el hombro del chico y se detuvo en seco. Izuku le dio un revés con el brazo aún extendido y una fuerza cinética masiva lo hizo girar. Se detuvo y miró fijamente al chico. Bien, es hora de mostrarte lo que significa ser. Un rayo en su punto débil lo interrumpió de nuevo. Miró al chico con furia y se lanzó hacia adelante. En lugar de golpear, lo agarró, quien intentó escapar. Fue demasiado lento y All Might lo atrapó, abrazándolo con fuerza. El grupo de amigos observó con una mueca de dolor justo cuando All Might sostenía a Izuku. Sus compañeros los miraron. ¿Qué? Les preguntó Ojiro. Mina señaló la pantalla. Izuku puede liberar energía desde cualquier parte de su cuerpo. Izuku absorbió todo el sonido en el área inmediata y luego estalló directamente en la cara del héroe. All Might se tambaleó hacia atrás de dolor y se tapó los oídos. La sangre se filtraba de sus manos, pero no tuvo tiempo de prepararse cuando Izuku golpeó el costado de All Might y lo lanzó a través de un edificio y otro edificio después de eso. No estaba seguro de cuándo se detuvo, pero a Izuku no le importó. Apuntó su palma hacia donde estaba la línea de destrucción y concentró una gota de fuego como en el Usj. La infundió con la energía nuclear que apenas usó y liberó. Los escombros en el área inmediata se derritieron en la proximidad de las llamas abiertas, el vidrio se derritió y todo lo que quedó atrapado en las llamas fue incinerado. El aire gritó mientras las llamas líquidas blancas se precipitaban por el pasaje que Izuku hizo con el cuerpo de All Might. Una corriente de llamas blancas atravesó el cráter y golpeó a All Might justo cuando se levantaba. La vio venir y la bloqueó, pensando que eran llamas como otra, pero le quemó la carne. Gritó de dolor, bajó las manos para crear una bolsa de aire y saltó. Izuku vio correr a All Might y detuvo su corriente de fuego. En su lugar, invirtió el flujo y extrajo la energía térmica restante. El hielo se agrietó a su alrededor y el edificio en llamas y derretido se enfrió al instante, agrietándose por las fluctuaciones de temperatura. Se giró y dejó un rastro de ceniza y escoria para ver a All Might aterrizar con los brazos y parte del pecho quemados. Su traje, quemado por completo, apenas le cubría el pecho. «Seded», ordenó Izuku. «¿Te rindes?», preguntó confundido y jadeando. «Lo harás». Izuku se lanzó de nuevo hacia adelante y absorbió toda la luz del área para cegar a All Might. Con su sexto sentido, Izuku estaba bien. All Might protegió su herida y estaba expuesto a recibir un golpe en la rodilla. Izuku descargó uno de los golpes de All Might y una cantidad apropiada de un Nomu en el Usj. La siguiente explosión cinética fue el fin del mundo. Izuku escuchó la rodilla romperse y luego All Might caer. Invirtió la luz y cegó al héroe y absorbió el revés que lanzó a Izuku en instinto. Escuchó al héroe gritar de dolor tanto por su pierna como por estar cegado. All Might no se rindió y aplaudió causando que una onda de choque se emitiera a su alrededor. Izuku absorbió el sonido y la explosión cinética mientras todo a su alrededor era destruido. Los edificios se derrumbaron y la carretera quedó destrozada. Mientras intentaba levantarse, Izuku golpeó su punto débil con un rayo de nuevo y All Might convulsionó y se desplomó mientras tosía sangre en el suelo. «Sedan». Izuku ordenó de nuevo. «¿Por qué?». Se detuvo en la mano que le golpeaba el cuello. «¿Sabes, Yaji?». Los ojos del héroe se abren de par en par al oír su verdadero nombre. «Sí, soy muy bueno buscando información. Podría haber terminado este examen en cuanto me agarraste, pero no lo hice. Quería verte ensangrentado y maltrecho. Ahora, te lo vuelvo a preguntar. ¿Te rindes o tengo que absorber la energía cinética de tu corazón y tu sangre hasta que te desmayes, o cubrir el área a nuestro alrededor con el fuego nuclear que te dejó los brazos crujientes, o absorber toda tu energía térmica? ¿Qué prefieres?». Izuku absorbió parte de la energía cinética de su cuerpo para demostrarlo y vio a All Might marearse. Tosió más sangre y jadeó. «Me rindo». Sonó el timbre y llamó a Izuku y Bakugo, anunciando que habían pasado. «Ahora dime, All Might», pronunció el nombre con veneno en el tono. «¿Puedo ser un héroe?». «Lo siento», dijo suavemente mientras el vapor se elevaba de su cuerpo. «Demasiado poco y demasiado tarde». Escupió Izuku y se dio la vuelta para marcharse. Miró a Bakugo, quien estaba ensangrentado y lo miró con horror. «¿Por qué?». Preguntó simplemente. «Pregúntale, tienen mucho en común». Pasó junto a Bakugo y observó la destrucción que había dejado atrás. Qué suerte que hubo una redada policial. Así habría estado Aldera si no hubieran venido, con o sin gente dentro. Señaló la ceniza, la escoria y el cristal.
Bakugo se quedó quieto, mirando al suelo. ¿Me culpas? ¿De todo esto? Preguntó. No todo, pero sí 10 años. Siseó con odio hacia el chico que tenía delante. ¿Pero qué importa? Si eres lo suficientemente poderoso, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Eso es lo que planeo. Dicho esto, empezó a caminar hacia el edificio principal, ignorando la mirada de desprecio que le dirigió la chica de la recuperación con la camilla. Izuku sintió que se le escapaba un suspiro de alivio mientras caminaba. Sabía que no estaba bien vengarse, pero a Izuku no le importaba lo que dijeran. Era muy satisfactorio. Miró sus reservas de energía y notó que estaban bajas. La cinética estaba bastante baja, la térmica también, la eléctrica igual, y a la nuclear le quedaba una gota. Con un suspiro, comenzó a absorber toda la energía térmica de la zona. El hielo y la escarcha se agrietaban a cada paso que daba hacia el edificio principal. Con cada paso, su alcance se expandía y su núcleo térmico se llenaba a gusto. Al regresar al edificio principal, tenía más energía térmica de la que consumía. Tras él, un paisaje denso con un rastro de pisadas lo cubría. Se dio la vuelta, abrió la puerta y se dirigió a la sala de observación. Se oían murmullos, pero se apagaron al entrar. Miró a sus amigos para ver cómo reaccionarían, pero le dedicaron asentimientos y sonrisas. Su corazón se calentó más de lo que podía absorber la energía térmica. Creo que nos merecemos una cena de celebración en McDonald's, dijo Mina al grupo. Kyoka miró a Mina con los ojos entrecerrados. ¿Por qué lo dices así? ¿McDonald's? ¿Qué tiene de malo McDonald's? Preguntó, intentando iniciar una discusión. Toru se giró hacia Izuku y apretó su chaqueta contra sí. ¿Cómo vas a recuperarla si no tienes nada que intercambiar? Preguntó con inocencia. Izuku se quitó la máscara de gas y le sonrió a la chica invisible. ¿Qué más puedo darte? La siguió. Denki y Anta pincharon a las dos chicas que discutían para llamar su atención sobre los dos tortolitos. ¿Siente algo por ella, eso seguro?, dijo Anta. Claro que sí. ¿Pero cómo juntarlos? Mina se acarició la barba inexistente. Toru se sonrojó ante su atención y fingió pensarlo. ¿Qué te parece un favor? Solo una vez, sin preguntas. Le ofreció la chaqueta, tentadora. Si me pides que haga algo ilegal, más vale que valga la pena. Aceptó la chaqueta con una sonrisa. Toru se burló. ¿Por quién me tomas? Claro que valdrá la pena. Se giró para ver a su grupo de amigos actuando como si no estuvieran viendo nada. Denki fingió morderse las uñas, Mina se retorció el pelo, Kyoka se tocó los lóbulos de las orejas y Anta limpió sus dispensadores de cinta adhesiva. Aizawa entró y se cruzó con la mirada de Izuku. Él le devolvió la mirada sin retroceder. Pueden retirarse. Dicho esto, se marchó. ¿Alguien mencionó McDonald's? Preguntó Toru a su grupo. Son todos personas terribles. Kyoka miró con burla a todos los que miraban inocentemente. Se cambiaron, encontraron un restaurante de comida rápida cercano y entraron con entusiasmo. Empezaba a llenarse porque había terminado la escuela. Pidieron sus comidas y se sentaron juntos. Mina se aclaró la garganta y sostuvo su helado. Para nosotros, les dimos una paliza a nuestros profesores. Recibió muchas miradas de la gente a su alrededor. Por suerte, todavía llevaban sus uniformes de la UA, y muchos recompusieron el problema. Que se jodan esos profesores. Intervino Denki. Los demás se unieron con fingida exasperación, pero con una sonrisa genuina. Comieron mientras charlaban de algo no relacionado con la UA. Hablaron de una película que iba a estrenarse y que querían ver en grupo o de un juego que les interesó a algunas. Las chicas hablaron de ir al centro comercial a comprar algunas cosas para el campamento. Aizawa dijo que si aprobábamos ambos exámenes podríamos ir al campamento. Estoy bastante seguro de que aprobé el examen escrito, dijo Toru al grupo. ¿Por qué no vamos todos mañana después de la escuela o el fin de semana? La pandilla asintió. Digo que el fin de semana nos da más tiempo para explorar antes de que oscurezca demasiado, dijo Kyoka. Soy libre, dijo Anta. Los demás estuvieron de acuerdo y planearon ir al centro comercial el fin de semana en grupo. Terminaron la comida que les quedaba y se dirigieron a la estación de tren. Denki le pasó la electricidad sobrante a Izuku, lo que le recordó que debía comprobar si el curso de apoyo podía generar un generador de electricidad estable. Y tal vez tuvieran algunos isótopos nucleares por ahí. Izuku llegó al apartamento vacío y arrojó su mochila en su habitación. Se sentó en el sofá y pensó en cómo conseguir una gran cantidad de energía cinética. Su método habitual era saltar del árbol en el claro, pero eso le llevaría demasiado tiempo.
Podría pedirle a Uraraka que lo enviara a la estratosfera y lo dejara caer, pero no la conocía lo suficiente como para pedírselo. Quizás enfadar a All Might y recibir unos cuantos puñetazos. Resopló ante la idea. Izuku creó una esfera de energía térmica y la observó en su mano. Contuvo la energía térmica que liberaba y la redirigió de vuelta a la esfera. El ciclo le hizo pensar en absorber la energía cinética del viento, pero últimamente no había hecho viento y sería poco a poco. Podría encontrar un avión en vuelo y tomar su energía cinética, pero Izuku estaba seguro de que eso lo marcaría como un villano cuando el avión se detuviera en seco y se desplomara. Un terremoto sería una oportunidad ideal para la energía cinética. Salvaría el área a su alrededor y quién sabe cuánto ganaría con el terremoto. Dejó de pensar y absorbió la cuenta que acristalaría el edificio. Quizás el departamento de soporte tendría una idea. Se duchó y se fue a la cama mientras pensaba en cuál sería el favor de Tohru. Sato y Kirishima, ambos reprobaron el examen práctico. Pero por suerte, todos vienen al campamento este verano, dijo Aizawa y todos aplaudieron. Los dos lloraron de alivio, pero pronto se detuvieron al oír las siguientes palabras de Aizawa. Tendrán que estar conmigo en clases de refuerzo para ver dónde reprobaron. Aquí tienen la lista de cosas que necesitarán para el campamento. Se fue y en el podio había una pila de papeles para que todos tomaran uno. Tohru se levantó de un salto y tomó suficientes para sus amigas. Tomó una del montón y leyó mientras le ofrecía el resto a Mina para que las distribuyera. Nada sorprendente. Se encogió de hombros. Creo que tengo casi todo esto. Denki miró el papel con los ojos entrecerrados. ¿Y tú qué, Suku? Tohru se giró hacia él. Necesito casi todo esto. Nunca fui de camping ni nada parecido. Izuku negó con la cabeza al pensar en todo lo que necesitaría comprar. Tohru lo tomó del brazo y le sonrió. Menos mal que venimos a ayudarte a cargarlo todo. La pandilla salió de clase y se dirigió a la salida. Izuku se separó de ellos y se dirigió al departamento de apoyo. Tohru iba a unirse a él, pero Mina lo apartó. Si Izuku hubiera tenido oído Kyouka, habría oído a Mina empezar a hablar de ayudar a Tohru a reunirse con Izuku. El resto de la pandilla intervino de todos modos para ayudar a la ruborizada chica invisible. Izuku tocó la puerta del departamento de soporte y abrió. «Midoriya, ¿vienes a probar el generador?» Power Loader vio quién era y preguntó. «Sí, nunca me dijeron que estaba terminado». «¿Qué?» «Atsume, olvídalo, vamos. Déjame enseñarte». Se interrumpió y miró fijamente a la chica de pelo rosa, que ni siquiera levantó la vista. Llevó a Izuku a un rincón de la habitación, donde una máquina cilíndrica zumbaba. Tiene una capacidad de almacenamiento de 50 kW y genera electricidad hasta llenarse. Tarda unos días más o menos. Izuku lo inspeccionó con curiosidad y luego colocó la mano en la salida y la vació. Una gran cantidad de electricidad recorrió su cuerpo y se asentó en su núcleo. Unos 3 grandes rayos. La pequeña pantalla LED del dispositivo mostró que bajó de 50 a 0 en un instante. ¿Cómo está?, preguntó Power Loader al chico desquiciado. Bueno, ¿algo más grande? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan grande puedes llegar a ser? No he encontrado un límite para la cantidad que puedo almacenar. Cuanto más tenga, más podré usar cuando lo necesite. Si construyes una central nuclear, podría absorber hasta la última gota, incluyendo la energía nuclear. Activó su sexto sentido y percibió una tenue sensación de energía nuclear tras una gran puerta metálica. Power Loader vio hacia dónde miraba y empezó a ponerse nervioso al ver la atención del chico hacia la puerta sellada. Quizás pueda hacer algo más grande para la electricidad, pero la energía nuclear va a ser un problema. ¿Alguien dijo nuclear? Se oyó la voz apagada de Atsume tras un delantal de plomo, con la cara cubierta y guantes metálicos que le cubrían los brazos, los cuales sostenían unas pinzas con una varilla de metal. Los ojos de Izuku se centraron en la potente energía nuclear y la absorbieron por completo. Power Loader le gritó a Atsume que se alejara de ella, e Izuku se acercó para recoger la varilla metálica inerte de las tenazas. Atsume arrojó el equipo protector a un lado, sacó un dispositivo y escaneó tanto a Izuku como a la varilla. Asintió, se la arrebató de las manos y se dirigió a su puesto. Izuku la siguió con curiosidad. ¿Qué fue eso?, preguntó Izuku por encima del hombro mientras trabajaba en la vara. Murmuró algo mientras trabajaba y respondió. Varilla de uranio, ahora una varilla de uranio empobrecido. Sonrió con una sonrisa de científica loca. Izuku podía ver el potencial que tenía ante sí. Lo haré cuando me necesites si me construyes una fuente de energía eléctrica. No un pequeño generador de gas, quiero algo potente.
Atsume dejó de trabajar y sus ojos se clavaron en cada rasgo de su rostro. ¿Qué capacidad? Preguntó, sonriendo. No tengo. Construye una maldita central nuclear si puedes y la llevaré hasta mi interior. Empezó a sonreír ante la sonrisa contagiosa de la chica. Un momento. Power Loader intentaba frenarlos. Además, cualquier energía única que encuentres, dímelo. Mostró la pequeña bomba que le había dado el villano durante su pasantía. Esa es energía de un don. No estoy limitado a la energía natural que puedo absorber. Atsume empezó a vibrar ante el nuevo proyecto que tenía ante sí. ¡Oh! ¡Qué emocionante! Se giró para empezar, pero Izuku la detuvo una última vez. Quiero más energía cinética. Si encuentras la manera de conseguir más, aquí tienes mi número. Lo anotó en su cuaderno y se lo dio. Agarró el periódico y lo metió en su overol. Bienvenido, nuevo cliente. Espero trabajar contigo. Izuku iba a darle su nombre, pero se detuvo. No parecía de las que recuerdan. Flux, me alegra tener a alguien tan dedicado a su trabajo. Sonrió. Ella sonrió radiante y le estrechó la mano con la suya, cubierta de grasa. Flux. Me gusta. Ahora vete y déjame trabajar. Power Loader observaba con pánico cómo su estudiante más inestable se alía con el chico más desquiciado de la élite de héroes. El mismo chico desquiciado que sometió a All Might con solo su poder. Su pánico aumentó cuando Atsume sacó otra varilla de uranio de la nada y la absorbió para su beneficio. Power Loader había visto lo que quedaba de la ciudad donde ambos lucharon y el fuego que usó era imposible. Ni siquiera el fuego de Endeavor había alcanzado esa intensidad. La pandilla hizo planes para ir al distrito comercial en grupo el fin de semana. Izuku pasó la mayor parte del fin de semana solo en el apartamento, con la mente perdida en la habitación vacía al final del pasillo y la nota adhesiva en el cajón de los trastos. Pero ahora tenía algo que lo distrajera: sus amigos. Tomó algo de su dinero extra y la tarjeta de débito que seguía ingresando dinero incluso después de la partida de Inko. Se puso una chaqueta ligera y salió a reunirse con los demás. De camino, su mente volvió a Inko. Tenía sentimientos encontrados hacia ella. La había perdido por completo, pero ¿por qué iba a pagar los próximos 3 años del apartamento? Una parte de su mente esperaba que, ahora que tenía un don, ella intentara reconectar con él, pero nada de eso ocurrió. Sintió que la ira se intensificaba, acompañada de tristeza. ¿Pero qué otra cosa podía hacer ahora que no fuera seguir adelante con sus planes? Sus pensamientos se descontrolaron cuando un brazo lo rodeó por el codo. Miró a Toru y vio que lo miraba con preocupación. Su corazón se aceleró ante su proximidad. ¿Está todo bien?, preguntó ella. Le sonrió cálidamente y cualquier pensamiento anterior se borró por completo. Es ahora, dijo sin pensar, y su rostro ardía por lo que le había dicho. Toru agachó la cabeza y sonrió, invadida por el vértigo. Bueno, me alegra oír eso. Se aferró a su brazo con más fuerza y alzó la vista al ver cómo su rubor se desvanecía. Izuku se aclaró la garganta y cambió de tema sin tacto. Entonces, ¿ya sabes para qué vas a usar tu favor? El tren dio una sacudida y arrancó de nuevo. Toru le dedicó una sonrisa que no supo interpretar. Tengo un favor muy bueno que pedirte, pero solo necesito encontrar el momento adecuado. Su rostro se sonrojó con un calor que Izuku pudo ver fácilmente. Claro, necesitas el momento justo para distraerte y robar el banco. Asintió con sabiduría. Toru se rió de él y le dio un golpecito en el hombro. Supongo que no tendrás problemas si los héroes vienen a detenerte, ya que le pateaste el trasero a All Might hace menos de una semana. Supongo que podrías con cualquiera a esas alturas. Izuku sonrió y rió con ella al imaginarse robando un banco juntos. Permanecieron en un silencio cordial, con la cabeza de ella sobre su hombro y la mano de él sobre su brazo. Disfrutaron de su compañía hasta que llegó la parada para bajarse. El resto de sus amigos se unieron a ellos, ya que llegaban temprano. Kyouka llegó primero y los saludó. Puso los ojos en blanco por dentro al pensar que no se habían reunido ya, pero los dejó tranquilos sin presionarlos. Denki y Anta se unieron poco después, y Mina corrió hacia ellos casi llegando tarde. ¿Todos listos? Cuando todos asintieron, Mina señaló hacia adelante y los condujo al distrito comercial. Entonces, vámonos. En grupo, entraron al centro comercial bromeando. Toru no soltó el brazo de Izuku mientras recorrían las tiendas, ya sea comprando algo o simplemente echando un vistazo. Recibieron miradas de la multitud, algunos reconociéndolos del festival deportivo. Izuku atrajo la mayor atención, ya que ganó de la forma más brutal posible. Escuchó algunas conversaciones en susurros, pero hizo todo lo posible por ignorarlas.
Kyouka también escuchó muchas y fulminó con la mirada a algunos. Izuku se sintió agradecida por su amistad. Bien. ¿Quién necesita qué? Solo necesito algunas cosas aquí y allá. Repelente de insectos, artículos de viaje, protector solar y cosas así. Mina retrocedió y les habló como grupo. Denki frunció el ceño. ¿Puedes quemarte con el sol? Mina se burló. Claro que sí. ¿Solo porque soy rosada crees que no puedo quemarme con el sol? Denki levantó las manos en señal de rendición. Por eso preguntaba. ¿Ya terminaron de discutir? Nos están dejando atrás. Anta señaló a los otros tres que entraban en una tienda. ¡Qué vergüenza! ¿Qué diría el jefe de esto? Dijo con su voz áspera. Oye, ya que Izuku es el líder, ¿en qué posición nos ubicaríamos en la jerarquía? Mina empezó a seguir al resto de sus amigos. Bueno, Tohru es su mano derecha. Claro, claro. Anta asintió junto con Denki. Tendríamos que ser sus lugartenientes, ¿verdad? Dijo Mina. Kyouka soltó una carcajada y se giró hacia ellos. Ustedes son los soldados rasos. Dijo con una sonrisa burlona. ¿Cómo te atreves? Dijo Anta fingiendo ofensa. Jefe. ¿Qué somos? Izuku los miró confundido y negó con la cabeza. Es vergonzoso con toda la atención que estás atrayendo. Anta se tambaleó hacia atrás como si se hubiera quedado atascado. Jefe, dijo con tristeza mientras los demás estallaban en carcajadas y lo señalaban. Recibieron muchas más miradas de los transeúntes. Siguieron con sus compras, con alguna que otra cosa metida en sus bolsas. Izuku era el que más compraba, ya que no tenía muchas provisiones para acampar, ya que nunca había acampado. De todas formas, se divirtieron mucho durante el día. Solo los echaron de una tienda cuando Denki tiró un estante por el susto de Kyouka. Es cierto que el estante estaba bastante inestable al principio, pero al dueño no le gustó el desorden. Almorzaron en el comedor con comida grasosa en los platos de todos. Mina mencionó algo que le causó curiosidad. MH. Izuku, dijo con la boca llena. Tragó saliva cuando el peliverde la fulminó con la mirada al ver sus modales. ¿De cuántas personas tienes perfiles en tu libreta? Izuku terminó su bocado y dijo. En ese cuaderno. 47 personas, héroes o villanos. Hicieron ruidos de agradecimiento. ¿A quién decides incluir en ellas? Cualquiera que parezca una amenaza o lo suficientemente interesante, ya sea por su peculiaridad o por otras habilidades. Se encogió de hombros y volvió a morder su hamburguesa. Tohru se acercó a él y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Cuál soy yo? ¿Te interesé? La suave voz de ella junto a su oído y la forma en que le preguntó hicieron que Izuku tragara su bocado y comenzara a ahogarse al instante. Sus amigos entraron en pánico y entonces, el entrenamiento de héroe entró en acción. Anta intervino primero para aplicarle a Izuku la maniobra de Einlich. No tardó mucho e Izuku volvió a respirar. Lo siento mucho. Dijo Tohru casi entre lágrimas. No pasa nada. Estoy bien, dijo rápidamente con una cálida sonrisa para tranquilizarla. Me pareció muy interesante responder a tu pregunta. Era difícil discernir si el enrojecimiento de su rostro se debía a lo que había dicho o a la falta de oxígeno en sus pulmones. Tohru le dedicó una risa temblorosa. Mina y Denki se miraron con una ceja enarcada y contuvieron la risa. Mira eso, definitivamente me ascenderán por salvar la vida del jefe, dijo Anta con orgullo. Después de eso, todos se sentaron a terminar su comida y luego siguieron caminando por el centro comercial hasta que consiguieron todo lo necesario. Decidieron dar por terminado el día y regresar a sus casas. Caminaron hasta la estación de tren mientras charlaban. Uno a uno, se bajaron para cambiar de tren y luego solo quedaron Izuku y Tohru. Él se bajó con ella para esperar su tren. De todos modos, era la parada de Izuku, así que todo salió bien. La estación estaba vacía y Tohru cambió de tren y luego se giró hacia Izuku. Quiero pedirte un favor ahora, dijo Tohru, acercándose a él. Tenía un rostro decidido al estar frente a él. Izuku sonrió. Está bien, sin preguntas. A Tohru le ardió un poco la cara al pensar en lo que iba a preguntar, pero se mantuvo firme en su decisión. Ella lo señaló. Quiero el título de tu novia. Y a ti mi novio. La sonrisa de Izuku se congeló y su mente recorrió recuerdos de chicas que le hacían cosas similares, solo para reírse en su cara y burlarse de él por creer que iban en serio. Sintió un sudor frío en la nuca e intentó concentrarse en el presente. Se recordó a sí mismo que Tohru era diferente. Ella no haría algo así, ni siquiera en broma. Pero en el fondo de su mente le decía que mentía y que esto terminaría igual que antes, con él llorando solo y herido. No quería eso.
Toru vio cómo el rostro de Izuku se llenaba de emociones y no sabía qué hacer. El pánico la invadió y habló en voz baja. Izuku. Si no quieres, no pasa nada. Lo siento, no debería haberte preguntado algo así. Sintió que se le saltaban las lágrimas al ver a Izuku angustiado y, por ella misma, ante esa idea, logró oírla a tiempo y se concentró en ella. ¿En serio? Fue todo lo que pudo decir con un nudo en la garganta. Ella negó con la cabeza vigorosamente. Jamás bromearía con algo así. Me gustas desde hace mucho tiempo y quería encontrar una buena manera de confesármelo. Admiro tu determinación, lo amable que eres con la gente que te importa y cómo me miras. Me ves a mí, no solo por dónde va mi voz. Jamás te haría daño de ninguna manera. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero le sonrió. Le tomó la mano lentamente mientras hablaba. Izuku le apretó la mano con absoluta esperanza. ¿No me dejarás? Preguntó sin poder evitar el ronquido en su voz y el escozor en sus ojos. Ella volvió a negar con la cabeza. No lo haré. Le sonrió e Izuku la abrazó con fuerza mientras ella reía en su pecho. Entonces seré tu novio. Izuku sintió que sus brazos lo rodeaban y lo abrazaban fuerte. Y seré tu novia. Ella rió y trató de hundirse más en él. Se quedaron así un rato más y luego se separaron. Toru se secó las lágrimas con una sonrisa. No pudo contener la sonrisa y le sujetó la mano de fuego mientras observaba a su novia. Ella rió al verlo mirándolo y le apretó la mano en respuesta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó ella. Izuku se detuvo un momento. No sé. No veía mucha televisión ni leía novelas románticas, así que no sabía qué hacer. Toru volvió a reírse al ver la consternación en su rostro. Volvió a abrazarlo. No importa, hacemos lo que queremos. Tarareó con la calidez que irradiaba su novio. Él la abrazó de vuelta automáticamente mientras pensaba en cómo tener novia. Debería invitarla a una cita, cuidarla y comprarle regalos. ¿Cierto? Deja de pensar tanto, no te preocupes. Lo miró desde sus brazos para tranquilizarlo. De acuerdo. Asintió. ¿Qué significa tener novia entonces? Lógicamente, sabía que había más, pero quería que ella le diera un plan, al menos para su comodidad. Ella se apartó y enganchó su brazo con el de él. Significa que podemos tomarnos de la mano, abrazarnos y estar tan juntos como queramos. Izuku frunció el ceño. ¿No lo hacemos ya? Le levantó una ceja. Ella se rió y se apoyó en él. O podemos hacer cosas más lascivas, dijo en voz baja y lo miró. Como abrazos, susurró como si fuera un secreto. Él reconoció su tono de broma y puso cara de incredulidad. Antes del matrimonio. Qué astuto. Se detuvieron y se echaron a reír juntos. Cada vez que se calmaban y se miraban de nuevo, reían de nuevo. Cuando les dolía el estómago, empezaron a alejarse. Toru se apoyó en él de nuevo e Izuku la rodeó con un brazo tímidamente. Ella se acercó más y tarareó de alegría. El tren para Toru se acercaba y subieron a regañadientes. El tren se acercaba y estaba casi vacío. La acercó al tren y ella giró de nuevo frente a él. Se retorció un poco, pero lo miró con más calor en el rostro. Es justo que me despidas con un beso. Izuku se sonrojó y asintió bruscamente. Intentó decidir rápidamente dónde. La frente, no. Los labios, demasiado pronto. La mejilla, una apuesta segura, tal vez. Estaba tardando demasiado y vio que Toru no tenía la decisión. Se inclinó y lo besó en los labios antes de sonreírle radiantemente y subir rápidamente al tren antes de que se cerraran las puertas. Le sonrió por la ventana mientras el tren se alejaba dando tumbos. Izuku se quedó allí hasta que la estación volvió a quedar vacía. Su sonrisa fue incontenible mientras volvía a las escaleras y se dirigía al apartamento. Oyó algunas risas y se giró para ver a la pareja de ancianos de antes. Bien hecho, muchacho. El anciano levantó su bastón a modo de saludo. Deja al chico en paz. La anciana soltó una carcajada y le dio un manotazo en el brazo. Izuku mantuvo la sonrisa e hizo una ligera reverencia a la pareja de ancianos. Los oyó reír un poco más mientras bajaba las escaleras hacia el apartamento. Su mente seguía pensando en que Toru se convirtiera en su novia. Su sonrisa se ensanchó aún más al pensarlo. Sentía un calor que superaba cualquier energía térmica. Izuku llegó al apartamento con sus bolsas de provisiones para el campamento. Empezó a preparar su mochila para la semana que se avecinaba. Su sonrisa no se desvaneció mientras pensaba en Toru. Cuando terminó, fue a su cuaderno de dibujo en el que había estado trabajando un rato. Cuando Toru le pidió una copia de su dibujo de su cuaderno de análisis, le había dado una, pero ahora estaba trabajando en algunas más.
Eran copias de fotos que se tomó con sus amigos, pero con Tohru dibujada con todo lujo de detalles. Tenía media docena hechas y listas para dárselas, y creía que era un buen momento. Podría ser su primer regalo. Después de todo, los novios hacen regalos a sus novias. Lo interrumpieron mientras preparaba la cena cuando sonó su teléfono. El chat grupal con todos sus amigos lo estaba interrumpiendo. Lo abrió y vio varios emojis de pulgares arriba de todos menos de Tohru. Pronto descubrió que era porque se enteraron de que Tohru y él estaban juntos. Tohru se lo había contado a Mina y Kyoka, y a partir de ahí Mina se lo contó a todos, de ahí los emojis. Negó con la cabeza y sonrió a su teléfono. El fin de semana terminó e Izuku se dirigía a la UA para subir al autobús del campamento. Él y Tohru conversaron la mayor parte del tiempo separados, charlando de todo. Izuku la escuchaba casi todo el tiempo, pero le alegraba oírla hablar de su programa favorito. Llegó su parada y se dirigió a la UA con su mochila para los próximos días. Encontró el lugar donde debía reunirse con su clase y se reunió con sus amigos. Ei. Anta, Denki y Mina le dieron pistolas con los dedos con sonrisas maliciosas en todos sus rostros. Izuku se sonrojó, pero sonrió ante las travesuras de sus amigos. Déjenlo en paz. Kyoka les azotó las manos. Mina fue la primera en acercarse a él. Y bien. Dime, ¿qué tal te fue? Izuku se sonrojó aún más. ¿Cómo estuvo qué? Se ponía el sol tras ella mientras se confesaban sus sentimientos. El viento le alborotaba el pelo mientras te miraba y te suplicaba amor. Mina narró una escena que podía ver en su mente. Izuku revivió el momento y se sobresaltó un poco al ver que su descripción estaba muy cerca. Quítale las manos de encima, zorra. Tohru saltó sobre la espalda de Izuku y apartó la cara de Mina. Izuku se agarró de inmediato a sus piernas y se tambaleó hacia adelante para equilibrarse. Sintió los brazos de Tohru abrazándolo por detrás y su cabeza sobre su hombro. Izuku sonrió ante su presencia. ¿Cómo te atreves a llamarme descarada? Exclamó Mina con autoridad. Denki es la única descarada que hay en mi presencia. Lo señaló. Oye. Dijo Denki ofendido. No llevamos ni una semana saliendo y mira lo descarados que son, bromeó Anta. Tohru le sacó la lengua, pero solo Izuku la vio y rió con cariño. Me alegra verte de nuevo, dijo. Tohru lo abrazó con más fuerza y le dio un beso en la mejilla por encima del hombro. Ya era hora de que por fin se juntaran, les dijo Denki con una sonrisa. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Izuku confundido. Es obvio que ustedes dos tienen sentimientos el uno por el otro desde siempre. Mina se encogió de hombros y asintió con Denki. ¿Todos lo sabían? Izuku se sonrojó un poco al darse cuenta. Sí. Los cuatro que no están en el coro de Izuku. Eras muy despistado. Mina lo interrumpió con una sonrisa burlona. No te preocupes por eso, le sonrió Tohru por encima del hombro. Izuku sonrió en respuesta y, antes de que pudiera decir nada, la voz de Aizawa se alzó lentamente. Muy bien, todos están aquí. Carguen sus maletas debajo del autobús y suban, no pierdan tiempo. Tohru no se bajó del lomo de Izuku y él le sonrió con cariño. Tomó su bolso y el de ella y los metió dentro. Tohru se bajó cuando Izuku se acercó a la puerta y lo siguió adentro, eligiendo un par de asientos vacíos para ellos. Él se unió a ella con naturalidad y ella lo abrazó y se apoyó en él. Izuku sintió una calidez que lo invadía mientras todos se acomodaban y el autobús comenzaba a moverse. Izuku y su grupito de amigos charlaban mientras viajaban en autobús hacia donde Aizawa los llevara. Estaban en silencio, ya que la mayoría de la clase decidió echarse una siesta, incluyendo a Tohru, acurrucado bajo el brazo de Izuku. Por su parte, hizo todo lo posible por quedarse quieto y disfrutar de la sensación de la cabeza de Tohru en su regazo. Después de casi 2 horas, se detuvieron a un lado de la carretera. Izuku despertó a Tohru con suavidad y ella le sonrió cálidamente antes de abrazarlo y levantarse. Todos estiraban las piernas mientras miraban por encima de la barandilla hacia el bosque. Vieron un coche negro acercarse y 3 figuras descendieron hacia ellos. Izuku reconoció de inmediato a las 2 mujeres y visualizó sus perfiles. Comparadas con muchos héroes, las Wild Wild Pussycats son de las mejores, ya que se dedican al rescate en montañas y bosques. También notó que se encontrarían con la clase en un área de descanso y no en el campamento. Izuku sutilmente mantuvo a Tohru cerca, le dio un toquecito a Anta y susurró lo suficientemente alto para que Kyoka también lo oyera. Hay algo sospechoso, no es grave, pero es extraño que nos encontraran aquí en lugar de en el campamento. Anta tardó un momento en darse cuenta, y Kyoka ya se lo contaba a los otros 2 de su grupo. ¿Hay algo que crean más importante que saludar a sus anfitriones?
Preguntó Aizawa con un tono furioso dirigido a Izuku, quien lo fulminó con la mirada. Izuku no rompió el contacto visual y dijo: sí, les estaba explicando por qué nuestros anfitriones nos encontrarían aquí en lugar de en el campamento. Así que les dije que estuvieran atentos. Ya sabes, como siempre dices, que estén preparados. Se le escapó un ligero sarcasmo. Aizawa siguió mirándolo fijamente hasta que Pixie Bob se rió. ¡Guay! Este tiene garras. Mandalay miró al estudiante y al profesor con aprensión. Bueno, supongo que ya se descubrió el secreto. Vayan directo al oeste y buena suerte. Pixie Bob golpeó el suelo con sus patas y toda la clase cayó al bosque. Izuku cargó a Toru como una princesa y amortiguó la caída. Anta usó su cinta para sujetar a Denki y frenar la caída, mientras Mina hundía los dedos en el acantilado y se deslizaba hacia abajo. Las orejas de Kyouka se estrellaron primero contra el suelo y una ráfaga de sonido la impulsó hacia arriba para amortiguar la caída. No fueron los únicos en caer de pie. Mierda. Toru rió y saltó de los brazos de Izuku después de un beso en la mejilla. Se recompuso rápidamente y se concentró en lo que dijo Pixie Bob sobre ir al oeste. Miró al sol y giró en la dirección correcta. Vamos al oeste. Izuku empezó a moverse con su grupo de amigos uniéndose a él. ¿No deberíamos permanecer juntos?, dijo Yaoruso al grupo que se marchaba. ¿Importa? Todos vamos al oeste, así que ve al oeste. Izuku se encogió de hombros. Nadie pudo decir nada más cuando una criatura de tierra emergió de la tierra. Izuku no dejó que terminara de construirse y la atacó con un rayo térmico concentrado. La cabeza se desvaneció y se desplomó. Oh, no importa. Ya estás usando tus peculiaridades, dijo Pixie Bob un poco desanimada al ver que el grupo líder no dudaba en avanzar. Mandalay notó la mirada de Aizawa en el chico de pelo verde y preguntó: ¿será un problema? Soltó un suspiro y se frotó la cara. No lo sé. Es uno de los estudiantes más complicados que he tenido. Es frío con todos, menos con sus amigos cercanos. Es lo suficientemente inteligente como para sacar a relucir a dos de los peores estudiantes académicos en algunos momentos. Y su don es extremadamente poderoso. ¡Guau! ¿Qué pasa? Pixie Bob se unió a la conversación. Absorción y almacenamiento de energía. Absorbe un golpe cinético y puede devolverlo a su oponente más tarde. No se limita a una sola energía. Aizawa comenzó a caminar hacia el auto negro. Los dos héroes del rescate se miraron sorprendidos. ¿Y el límite? ¿Cuántos puede almacenar y cuánto? Mandalay se unió al cansado héroe en el coche. Aizawa volvió a suspirar y respondió: no lo sé, no creo que lo haya. Vamos, dijo Pixie Bob riendo tras el volante. ¿Por qué crees que no hay límite? Aizawa pensó en lo que iba a decir. Para los exámenes, hicimos que el personal luchara contra dos estudiantes. Escapar, pasar. Derrotar al héroe por captura, pasar. Respiró hondo y dijo: Midoriya se enfrentó a All Might. Derrotó al héroe número 1 hasta la rendición con fuerza bruta y estrategia. Los otros dos héroes guardaron silencio ante la revelación. Tenía una discapacidad, ¿verdad? ¿Así ganó?, preguntó Pixie Bob. Él era, el fuego que disparó destruyó 2 manzanas de la ciudad y también derritió las pesas en sus brazos mientras carbonizaba la carne expuesta. Oh. Eso fue todo lo que dijeron durante el resto del viaje. Denki corrió hacia adelante con su cuerpo mejorado y golpeó al monstruo de tierra con una rama grande que recogió. Mina lanzaba disparos de ácido controlados a distancia, mientras que Izuku recogía rocas y las lanzaba a velocidades supersónicas contra las bestias. Regresó a la energía térmica y excavó pedazos de tierra con sus rayos de energía térmica pura. ¿Sabes? Me siento un poco inútil ahora mismo. Toru caminó detrás de sus amigos mientras arrasaban con todo a su paso. Sé cómo te sientes, dijo Kyoka a su lado. No se sientan mal. Dejen que su hombre se encargue del problema, les gritó Anta mientras envolvía las patas de una bestia y Denki la remataba. Toru tarareó pensativo. ¿Sabes qué? Me gusta cómo suena eso. Izuku, deshazte de esas bestias por mí. Dijo con voz noble. Claro que sí, mi señora. Enseguida. Izuku siguió el juego y consiguió lo que quería, entre risas de Toru que le reconfortaban el pecho. Dioses. Son tan adorables. Chilló Mina antes de derretirle el pecho a una bestia. Me estoy empezando a poner celoso, dijo Denki mientras se tomaba un descanso. ¿Cuánto falta? Espera, Izuku atacó a una bestia con un sonido y ésta se desmoronó. Corrió hacia adelante y se elevó por los aires con energía cinética. Encontró el campamento y aterrizó sin problemas. Quizás, a mitad de camino.
Denki gimió y se volvió hacia su líder. ¿Podrías abrirte paso hasta el sitio? Será un desperdicio de energía, las bestias seguirán viniendo aunque abra un camino con energía térmica. Izuku negó con la cabeza, resistiéndose a la idea de la cantidad de energía térmica que podría obtener si quemara árboles por el camino. Chicos, creo que me estoy volviendo pirómano. Pues no. Toru, ¿eso es un obstáculo? Bromeó Mina. Para ser honesta, pasé por una etapa pirotécnica cuando era más joven, dijo tímidamente. Dios. Una pareja hecha en el cielo. Anta rió mientras se balanceaba para distraer a una bestia y que Mina la rociara con ácido. Siguieron luchando por el bosque, con alguna que otra pausa. No habían visto al resto de la clase, pero aún podían oír alguna explosión ocasional tras ellos. Las dos chicas que iban detrás del grupo tuvieron la oportunidad de hacer algo cuando unas bestias las atacaron por detrás. Izuku se habría encargado, pero Toru le hizo un gesto para que se detuviera y cargó hacia adelante con Kyouka. Fueron los primeros en llegar al campamento, cansados pero victoriosos. Vieron el autobús en el que llegaron, pero no a nadie más. Izuku se encogió de hombros y se sentó en las mesas de picnic cercanas. Los demás lo siguieron y se sentaron alrededor de su líder. Sabes, estoy bastante agradecido de que sea un día lindo y no sofocante, dijo Denki reclinándose en los asientos. Sí, tienes razón. El sol calienta, pero hay una brisa fresca. Kyouka asintió. Toru se apoyó en el hombro de Izuku, pero no se acercó más, pues todos estaban sudorosos y asquerosos. ¿Y ahora qué? ¿Vamos adentro o algo? Toru se sentía más fresca que sin Izuku. Lo miró enarcando una ceja, pero él solo sonrió. Se sentaron y esperaron unos minutos más hasta que Mandalay salió con Pixie Bob y Aizawa. Todos se giraron hacia ellos e Izuku los saludó con la mano. Aizawa mantuvo una expresión neutral y se dio la vuelta tras observarlos. Los otros dos se sorprendieron por su velocidad, pero no dijeron nada. Izuku notó otra fuente de calor que entraba por las puertas. Un niño de unos 5 años salió y se cruzó de brazos con cara de enfado. Izuku vio esa emoción y se vio reflejada en ella de pequeño. Eso entristeció a Izuku más de lo que pensaba, pero no lo demostró. Pixie Bob se acercó a ellos. ¡Qué rápidos son! Rió entre dientes. Pero dejaron su clase atrás, ¿y por qué hace más fresco aquí? Porque somos los chicos geniales. Denki posó y Kyouka le dio un golpe en la nuca. Nunca nos dijeron que nos quedáramos juntos, solo que fuéramos al oeste. Y así lo hicimos. Izuku no respondió sobre que la zona fuera más fresca. ¿Quién es? Izuku asintió al chico que los miraba fijamente. Es Kota. Ven a saludar. Dijo Mandalay, intentando presentar a su sobrino. Izuku señaló el asiento junto a él en el banco. Aquí hace más fresco. Ven a sentarte si quieres. ¿Por qué querría estar cerca de un aspirante a héroe? Se burló el chico. Kota. Exclamó Mandalay con reproche. ¿No te gustan los héroes? A mí tampoco me gustan muchos, aunque los Wild Wild Pussycats están bien. Siguió intentando hablar con el chico, pero este lo miró con el ceño fruncido e Izuku le dio una palmadita a Kota en el espacio vacío junto a él para que se sentara. No se acercó. Los adultos también lo miraron, pero Mandalay agradeció aún más que intentara conectar con su sobrino. No pudieron decir nada más mientras el resto de la clase salía a trompicones de la línea de árboles y se dirigía al campamento. Una vez que los miembros del WWPS terminaron de hablar, los mandaron a comer. Todos los miraron agradecidos y se dirigieron a la cafetería. Cuando todos terminaron de comer, fueron a los baños. Tras una ducha rápida, Izuku se unió al resto de la clase en el baño caliente al aire libre. Izuku se sumergió en el agua caliente con el torso al descubierto. Cicatrices sobre cicatrices cubrían su pecho y hombros. Desde quemaduras hasta cortes. A Izuku no le importaron las miradas y se sumergió lentamente en el agua caliente hasta que le llegó a la barbilla. Tarareó de placer y añadió algo de su energía termal al agua. Izuku, estoy bastante seguro de que no se supone que hiervas a todos, dijo Denki con sarcasmo, mirando el agua caliente. Solo un poco de agua hirviendo está bien. Anta imitó a Izuku y se sumergió en el agua caliente junto a sus amigos. Oye, Midoriya, preguntó Kirishima. Izuku tarareó en respuesta, y el pelirrojo continuó. ¿Turi y Agakure están saliendo? Izuku se levantó para poder hablar sin que le entrara agua en la boca. Sí, lo somos. ¿Por qué preguntas? Kirishima le dedicó una sonrisa de oreja a oreja. Felicidades. Solo tenía curiosidad, nada más. Sato, Shoji y Tokoyami también asintieron. Izuku sonrió levemente. Gracias.
Cuando todos estuvieron lo suficientemente cansados por el agua casi hirviendo, se dirigieron a su zona de dormir. Les dijeron que madrugarían, así que se acomodaron para dormir. Izuku encontró un rincón y se acostó. Denki y Anta eligieron sitios junto a él, e Izuku se sintió mejor durmiendo en un espacio abierto como el suyo. Algunos decidieron jugar a las cartas antes de dormir, pero Izuku no se unió. De espaldas a la pared, se quedó dormido con la suave conversación de los demás. Entonces, ¿cómo es Midoriya? Le preguntó Uraraka a la chica invisible mientras las chicas se sentaban a dormir en su habitación. Oh, charla de chicas. Mina rió y se sentó junto a Tooru. Ya lo sé, pero anda. También tengo curiosidad por tu relación con Midoriya. Es uno de los tipos más complejos que he conocido. Es considerado, como en el festival deportivo, para calentarme el ambiente después del partido de Todoroki. Y luego hace algo, como en el examen con All Might en su partido contra Bakugo. Tsuyu se unió a Uraraka. Yaoruso no dijo nada, pero era obvio que también estaba interesada en la conversación. Toru se removió en su asiento. Tiene buenas razones para lo que hace. Es muy bueno manteniendo las cosas separadas, como la forma en que trata a cualquiera menos a Bakugo. Frunció el ceño al oír el nombre al final. Pero olvídalo, acabamos de quedar el fin de semana y ha sido tan dulce hasta ahora. Chilló. ¿Cómo qué? Uraraka casi dio un salto. Es tan tierno cuando estoy cerca de él, con detalles como ese. Sonrió para sí misma y pensó en su novio. Son tan dulces que estoy casi segura de que me va a salir una caries solo por su proximidad, rió Kyuuka. Siguieron charlando un rato más hasta que a uno le empezó a dar sueño y todos decidieron dormir. Toru se acostó y se durmió, imaginando a Izuku durmiendo con su brazo alrededor de ella. En lo que va de año, los hemos estado poniendo a prueba en experiencia y técnica, tanto con su don como con otras habilidades. Ahora, están aquí para desarrollar sus dones, como si fueran un músculo. Los desgastarán y descansarán una y otra vez para mejorar su rendimiento, dijo Aizawa lentamente a su clase, mientras la mayoría aún se frotaba los ojos para limpiarse. Le lanzó una pelota de béisbol que le resultaba familiar a Izuku. Lo captó y avanzó. Sabía lo que Aizawa intentaba decir, pero su don es muy diferente al de los demás. El don de cada uno puede expandirse y fortalecerse, pero él solo puede generar lo que absorbe. Si tuviera la misma energía que al principio del año, la distancia sería la misma. Así que mejorará sus métodos con su don. Levantó la mano abierta y una gota de sol se concentró en la palma. Se concentró en la distancia de la explosión. Soltó el arma y una barra de fuego líquido explotó en el aire cuando dejó de disparar y lanzó la bola con aproximadamente la misma cantidad que usó el primer día de UA. Salió disparada hacia adelante y rompió la barrera del sonido al seguir la trayectoria de las llamas. ¿Cuál fue la causa del incendio? Aizawa levantó una ceja. El aire se expande al calentarse. Hice un túnel de aire diluido para un lanzamiento más eficiente usando la misma energía que usé el primer día. Izuku señaló el dispositivo que sostenía para la lectura. Aizawa miró el dispositivo y marcó 718,1 metros, más de 150 metros más que antes. Ya se hacen una idea, los dividiremos en los grupos adecuados según su don. Midoriya, conmigo. Aizawa dejó que el equipo de héroes separara la clase y esperó a que Izuku se uniera a él. Izuku se quedó donde estaba y vio cómo sus compañeros se separaban por su don. No habló y esperó a que su maestro comenzara. Aizawa lo miró fijamente y él le devolvió la mirada con una ceja levantada. Aizawa suspiró al ver al estudiante problemático. Podrías haber sido expulsado por tu truco en el examen parcial. Izuku ladeó la cabeza y miró fijamente a Aizawa. ¿Por qué me expulsarían a mí y a ti no? Preguntó sin inmutarse. Porque te pasaste en el examen y encima perdiste el objetivo principal del examen. Trabajar en tus debilidades. Me tomé el examen como lo haría en la vida real. Si alguna vez me enfrento a alguien con el poder de Todopoderoso, eliminaré la amenaza antes de que pueda arrasar una ciudad, dijo con total seriedad. En cuanto a por qué no trabajé con Bakugo. Fue innecesario. ¿Acaso eliminarías a un solo objetivo con dos personas cuando una es suficiente? Como dijiste, es ilógico. ¿Por qué no me expulsaron? Izuku tenía una muy buena idea de por qué no. Aizawa entrecerró los ojos al ver a su alumno cuando le respondió. Es más seguro tenerte cerca que dejar que te vayas de la UA. Izuku se burló. Me quedo en la UA por voluntad propia. Tengo planes por si no me gusta cómo era la UA, por cómo podría recordarme a Aldera. ¿Qué clase de planes? Aizawa frunció el ceño al mirar al chico. De varios tipos. Izuku se encogió de hombros sin comprometerse.
Esto no va a funcionar conmigo, no tengo un límite que pueda superar. Saludó al resto de su clase, que usaba sus dones al máximo y más allá. Aizawa frunció el ceño, pero respondió de todos modos. Muéstrame cuántas energías puedes absorber. Energía cinética, eléctrica, térmica, sonora, lumínica, nuclear y peculiar. Recitó sin parar. ¿Energía peculiar? Levantó una ceja. Izuku hizo una pequeña gota de energía verde en la punta de su dedo y la arrojó al suelo. Le ordenó que detonase y se oyó un pequeño estallido. Un tipo durante las prácticas intentaba usarme a mí y a una señora como rehenes. Absorbí la energía que produjo y puede fabricar bombas. Aizawa asintió ante su explicación y continuó. ¿Qué alcance puedes absorber algo? Mientras haya una energía entre cada fuente, no creo tener un alcance o aún no lo he encontrado. Explícamelo. Hizo rodar la mano. La energía térmica se puede absorber continuamente, ya que siempre hay más energía térmica en el aire que puede absorberse. Imagina una burbuja expandiéndose mientras haya más cerca. Eso, si no fuera por todo, creo. Izuku sostuvo su mano como si contuviera una pelota y expandiera su tamaño constantemente. Aizawa guardó silencio un momento mientras asimilaba aquello. Con un suspiro, continuó. Entonces trabajarás en la precisión. Izuku abrió la mano y disparó una docena de rayos de fuego. Una docena de pequeñas llamas danzaron en el suelo. Elige dos. Aizawa frunció el ceño y señaló a otros dos muy cercanos. Se extinguieron cuando las llamas se convirtieron en corrientes de fuego y fueron absorbidas por la mano de Izuku. Trabajo exclusivamente en el control y las técnicas para usar mi don, ya que obtengo energía cuando veo una oportunidad para ello. Y no tienes que esforzarte en la velocidad de absorción. Aizawa frunció el ceño ligeramente. ¿Qué te falta entonces? Entrenamiento físico. La única razón por la que fui con Endeavor para mi pasantía fue para recibir su fuego y entrenarme en combate cuerpo a cuerpo. Izuku abrió la palma de su mano para mostrar una llama con la coloración distintiva del héroe número 2. Aizawa gruñó y señaló a Tiger con otros estudiantes. Con él, y luego, busca un lugar vacío y absorbe toda la energía posible sin molestar a los demás. Izuku no dijo nada, se dio la vuelta y se fue. Se estiró y se unió a lo que Tiger hacía. Una vez que sudó bien y le dolía el cuerpo con cada movimiento, se acercó a Todoroki y le pidió que le disparara llamas mientras absorbía todo lo que podía. Durante unas horas, así pasó el día. De vez en cuando miraba a Toru mientras ella disparaba rayos de luz en todas direcciones y tan rápido como podía. Cuando se cansó de las llamas, se acercó a Denki y le hizo a Izuku lo mismo que Todoroki. Una cosa buena del campamento era que estaba ganando mucha energía. Izuku era el único que no se demoraba en preparar la cena. Hasta ahora, su entrenamiento había sido físico y estaba dirigido por Tiger. Aunque estaba dolorido, no sufría el agotamiento de su don como los demás. Su don no lo cansaba al usarlo. El único límite que había encontrado con su don era lo que había almacenado en su núcleo. Estaba bastante contento con él. Los ingredientes estaban dispuestos para cocinar y había varias estufas al aire libre disponibles. Todos decidieron preparar un guiso e Izuku se puso manos a la obra de inmediato. Encendió las estufas de leña y puso a calentar las ollas de agua. Después, empezó a cortar los ingredientes con movimientos diestros que llamaron la atención de sus amigos. Toru lo observaba desde su codo. Eres todo un profesional. ¿Quién te enseñó a cocinar? Sí, ni siquiera mi mamá puede trabajar tan bien como tú en la cocina, la felicitó Denki. Izuku hizo una pausa y continuó. Nadie me enseñó, solo he practicado. Echó la carne cortada en cubos a la olla. Toru se mordió el labio y pareció preocupada por lo que dijo. Mirando a su alrededor, vio que sus amigos también lo habían captado. ¿Qué más se te ocurre? Inyectó alegría en su voz. Izuku la miró y sonrió. Algunas cosas, nada del otro mundo, pero quizá algún día te prepare algo. Le ardían ligeramente las orejas al oír aquello. Toru agachó la cabeza y la golpeó contra su brazo. Me encantaría, dijo en voz baja, con una sonrisa oculta. Consíganse una habitación. Mina miró a su alrededor para ver quién lo había dicho, aunque era obvio para todos que era ella. Izuku se aclaró la garganta y volvió a concentrarse en la cocina, aunque su sonrisa era evidente para todos. Toru ayudó en lo que pudo y los demás imitaron los movimientos de Izuku para cocinar su estofado. El resto de la clase hizo lo suyo y cocinó en sus puestos. Cuando la comida estuvo lista, todos se sentaron con sus tazones a comer en grupo. Su grupo de amigos disfrutó muchísimo de la comida y repitieron.
Mientras comían, Izuku notó que Kota se adentraba en el bosque y lo notó. El resto del día fue suyo y la mayoría lo pasaron descansando del agotador entrenamiento de las horas anteriores. Izuku hizo lo mismo y buscó un sitio para sentarse y descansar sus músculos adoloridos. Toru se unió a él y se apoyó en él. No hablaron y disfrutaron de la compañía mutua. Izuku refrescó el ambiente y una agradable brisa los acarició. El día siguiente fue similar al anterior. Madrugaron y fueron a sus áreas de entrenamiento. Izuku fue a un campo vacío y absorbió una energía a la vez en un amplio radio. Cambió de energía tan rápido como pudo, pero para él fue instantáneo. Un segundo es un vacío negro alrededor de Izuku y luego todo es visible, pero mudo hasta el punto de desorientarlo. La tierra se desmoronó por el intenso calor y se congeló con niebla cerca del suelo. El suelo se hizo añicos por la explosión cinética hacia afuera y luego todo quedó en silencio mientras todo lo cercano era detenido por la energía cinética absorbida. Desde la distancia, parecía un apocalipsis una y otra vez. Cuando los adultos terminaron de comer, Ragdoll los reunió para divertirse. Una prueba de valentía. Un irá al bosque y preparará un área para asustar a uno a. Dijo emocionada. La clase de Izuku estaba emparejada y él estaba con Ojiro. Toru se acercó y justo cuando iba a decir algo, sin cambios. La voz de Mandalay les llegó. Toru hizo un puchero y se marchó enfurruñado, mirando a Izuku con desánimo. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora y saludó a Ojiro con un gesto de la cabeza, quien le devolvió el saludo. Izuku nunca tenía motivos para hablar con el chico. Cuando analizaba a todos los alumnos de la clase para ver si alguno representaba una amenaza, quedó entre los últimos. Mandalay empezó a enviarlos al bosque a intervalos. Toru, junto con Hirou, fue la segunda pareja en entrar. Izuku sonrió levemente al oír los lejanos gritos de miedo y esperó a que los enviaran. Su sonrisa se desvaneció al oler humo en el aire y ver el resplandor azul a lo lejos. Sintió una ola de calor proveniente del resplandor y Mandalay vio lo mismo. Hablaron de que fue un accidente, pero un villano que saltó del bosque con una gran espada improvisada confirmó que fue un ataque. El miedo a Izuku le invadió el pecho al pensar en Toru. Ignoró lo que decían los villanos y solo podía pensar en la emboscada de Toru. Kota. Vuelve al edificio ahora. Sus pensamientos regresaron al presente y sus pies se detuvieron de golpe justo cuando iba a salir disparado a buscarla. Mierda. Izuku maldijo en voz alta y se giró hacia donde había visto a Kota adentrarse sola en el bosque el día anterior. Tenía que confiar en que Toru se cuidaría sola. Estaba entrenando para ser una heroína como él y tenía a Hirou con ella. Lo encontraré. Gritó y salió disparado por los aires, destrozando sus zapatos. Estaba en lo alto y podía ver gran parte del bosque ante él. Vio algunos afloramientos de piedra dispersos y se concentró en ellos para empezar. Examinó tres antes de encontrar dos siluetas en una pequeña y otra encapuchada. Cayó a toda velocidad y aceleró como un misil balístico, apuntando directamente a la figura encapuchada que se acercaba a Kota, quien retrocedía. Izuku encendió sus manos y un cometa chocó contra la figura. Se detuvo en seco y entonces una explosión de energía cinética y térmica lanzó a la figura encapuchada por los aires. El fuego estalló e Izuku se giró hacia Kota, quien temblaba de miedo y tenía el rostro cubierto de lágrimas. Tenemos que irnos. Izuku levantó al niño pequeño y salió disparado por los aires con un grito de miedo del niño. «Es él», susurró Kota, aferrándose a Izuku. «¿Quién es quién?», preguntó Izuku justo cuando una figura enorme saltó del suelo que habían dejado y derribó a Izuku y Kota en el aire. Izuku protegió al chico con su cuerpo y absorbió el impacto del aterrizaje forzoso. Izuku se desprendió de las ramas por las que cayeron y se detuvo. Miró a Kota y se sintió aliviado al verlo ileso. Se giró al oír el sonido de una rama al romperse y vio la figura de Muscular. Estaba en uno de los cuadernos de Izuku y era muy consciente de lo que podría haber sucedido si Izuku no hubiera atacado a Kota en lugar de a Toru. Tienes un golpe fuerte. Y eres uno de mis objetivos, ¿cómo? Izuku no lo dejó terminar mientras lanzaba un rayo de fuego líquido al asesino en serie. Muscular se cubrió la cara con los brazos y el músculo se quemó rápidamente. Se hizo a un lado y los músculos quemados fueron cubiertos por nuevos músculos. Izuku empujó a Kota mientras el villano cargaba contra él. Absorbió el puñetazo que lanzó y los siguientes hasta que el villano lo levantó y lo arrojó contra un árbol. Izuku estaba bien, pero Muscular no se rindió y lo pateó sin ningún efecto. Fue quemado por un rayo que le impactó en el pecho y el hombro. Convulsionó por un momento e Izuku se escabulló de la inmovilización.
Izuku respondió lanzando un golpe cinético a su pierna, pero los músculos absorbieron la mayor parte del impacto. Fue golpeado mientras Muscular recuperaba sus facultades. Eres divertido. Pero quiero ver sangre. Gritó Muscular de alegría y cargó hacia adelante. Izuku se cubrió de fuego abrasador y respondió a la embestida. Cegó al villano con un destello de luz e intentó agarrarlo para absorber la energía cinética de su cuerpo y dejarlo inconsciente. Logró sujetarlo por el cuello, pero Muscular lo arrancó y lo arrojó de nuevo. Izuku gruñó de rabia al no poder buscar a Tooru. Vio a Kota paralizado de miedo detrás de Muscular, y el villano no se lo perdió. Se giró para ver y regresó con una sonrisa feroz. Izuku aulló de rabia cuando Muscular se giró para aplastar al pequeño. Izuku comenzó a fusionar dos bolas de fuego, pero no fue lo suficientemente rápido como para detener a Muscular, quien ya estaba a medio camino de Kota. Izuku despegó del suelo, alcanzó al villano y absorbió la energía eléctrica de su cuerpo. Muscular se desplomó como una marioneta con sus hilos cortados. Una vez en el suelo, Izuku sintió que la electricidad en el cuerpo de Muscular reaparecía, pero no se movió. Kota miró al villano que asesinó a sus padres boca abajo, con Izuku de pie sobre su corpulento cuerpo. Izuku estaba sucio y con heridas por el impacto, con moretones en el cuerpo causados por el agarre de Muscular. Lo que quedaba de su camisa mostraba multitud de cicatrices en el pecho. Tenemos que irnos, repitió Izuku, tomando aire profundamente. ¿Está muerto? Preguntó Kota con voz temblorosa. No, vamos. Izuku recogió al niño y salió disparado hacia el edificio que tenía delante. Izuku tenía teorías sobre lo que sucedería si extrajera energía de un ser vivo. La energía térmica lo mataría por el choque térmico, y si extraía toda la energía térmica, quedaría congelado. La energía cinética lo dejaría inconsciente por falta de oxígeno y le provocaría un derrame cerebral al detener su corazón al extraer la energía. La energía eléctrica probablemente haría que sus extremidades dejaran de responder debido a la interrupción de las señales eléctricas, y si se extraía, perdería el control de su cuerpo o sufriría muerte cerebral por la pérdida de energía eléctrica. Había percibido la energía eléctrica en el cerebro de Muscular y ya no funcionaba bien, y no le importaba. Izuku vio los edificios y a Eraserhead luchando contra un villano. El villano disparó llamas azules, pero fueron interrumpidas por la activación del don de Eraserhead. En el aire, Izuku apuntó al villano y un rayo lo atravesó. Se disolvió en lodo y Eraserhead levantó la vista hacia quien disparó a su oponente. Izuku aterrizó sin impacto y bajó a Kota. Su rostro aún estaba cubierto de lágrimas, pero estaba a salvo. Llévate a Kota, tengo que irme. Izuku echó a correr de vuelta al bosque, pero Aizawa lo llamó. ¡No! Te quedas aquí. Es demasiado peligroso que salgas ahí fuera, dijo Aizawa con tono serio. Tiró del niño y esperó a que Izuku lo siguiera. Izuku le devolvió la mirada a su profesor. Me voy. Luego se cubrió con el vacío justo cuando Aizawa activó su don para detenerlo. No pudo disfrutar de la sorpresa en su rostro, ya que el don de Izuku no se desactivó, pues tenía algo más importante que hacer. Salió disparado y desapareció en el bosque. Con ráfagas consecutivas de energía cinética, Izuku se impulsó por el bosque, donde comenzaba el sendero para la prueba de valentía. Su mente corría a toda velocidad mientras buscaba frenéticamente a Toru y sus amigos. Divisó tres figuras. Dos luchando y una inmovilizada cerca de un árbol. Se dejó caer y solo vio que eran Uraraka y Tsuyu. Los sobresaltó y, sin esperar, atacó a la villana con energía sonora. Ella gritó de dolor y se agarró los oídos. Todos los cristales que llevaba se rompieron y cayó de rodillas. Él se abalanzó sobre ella y la golpeó con la rodilla con toda su fuerza, haciéndola caer al suelo. Por ahí van los edificios. Izuku señaló a sus compañeros y no esperó su respuesta. Salió disparado de nuevo y empezó a buscar. Vio más batallas, pero no se detuvo como en la anterior. Vio relámpagos y fuego en otra zona. Estaba seguro de que todo iría bien. Empezó a preocuparse al ver una niebla púrpura cerca del suelo. Aterrizó frente a ella y, a modo de experimento, encendió su mano. La niebla se disipó y luego aumentó la temperatura a medida que se alejaba. Corrió y agudizó sus sentidos para encontrar alguna señal térmica. Finalmente, los encontró. Kyouka y Tooru yacían en el suelo. Corrió hacia ellos y les tomó el pulso. Estaban vivos, pero no sabía qué era la niebla. Intentó despertarlos, pero no respondían. Se le escaparon algunas lágrimas al ver a Toru tal como estaba, pero se concentró en llevarlos de vuelta al campamento y a un lugar seguro.
No podía dejar a ninguno atrás, así que se quitó la camisa andrajosa, se ató el más ligero a la espalda y cargó a Toru en brazos. Con un gruñido de esfuerzo, comenzó a regresar. Absorbió cada pisada para amortiguar el impacto. Por suerte, no tuvo que ir muy lejos, ya que Mina y Anta lo encontraron. Corrieron y le quitaron a Kyouka de encima, pero Izuku abrazó a Toru. Salieron ilesos, pero no necesitaron decir mucho mientras se dirigían al campamento. Izuku seguía preocupado por sus amigos y la chica en sus brazos, que aún no había reaccionado. Izuku oyó un ruido y sintió que alguien se acercaba rápidamente entre los árboles detrás de él. Todo lo que había detrás de Izuku fue empujado hacia atrás con una onda cinética, e Izuku se giró para mirar con enojo a quien los detenía. Un villano enmascarado aterrizó ágilmente y se quitó el sombrero de copa. Vaya, 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 qué rápido. Me presento. Soy Compress, del Escuadrón de Acción de Vanguardia de la Liga de Villanos. Tengo uno de mis objetivos y tú eres el otro. Avanzó y le lanzó una canica azul a Izuku. Izuku vio cómo la canica se convertía en una roca y la destrozó con una explosión concentrada de energía sonora. Siguió al villano con sus sentidos mientras Mina le disparaba ácido y Anta mantenía a Kyouka a salvo. Vete ya, le gruñó Izuku al villano. No puedo hacerlo, no hasta que... Izuku lo interrumpió rugiendo de furia al no poder conseguir ayuda de Toru. Una gota de color blanco azulado se concentró frente a la boca de Izuku y un fuego líquido explotó contra el villano. Lo esquivó, pero quedó atrapado en el fuego. Gritó de dolor y se aferró al codo que le faltaba. Lo que quedó fue un muñón carbonizado con un hueso ennegrecido sobresaliendo. El villano miró con miedo al chico que lo observaba de nuevo y se formó otra gota blanca cegadora. Compress vio la voluntad de matar en sus ojos y corrió agarrándose el brazo. Lanzó todo lo que pudo tras él mientras corría tan rápido como pudo. Tras la marcha del villano, Izuku se volvió hacia sus amigos, quienes le asintieron y se pusieron en marcha de nuevo. Se encontraron con otros de su clase y de un B al volver al campamento. Muchos estudiantes habían regresado y estaban dispuestos a ayudar en lo que pudieran. Izuku rescató a Toru sin zapatos ni camisa. Sus cicatrices eran evidentes para todos mientras Izuku buscaba un lugar donde bajarlo. Aún frustrado por la impotencia, observaba el cuerpo inmóvil de Toru. Muchos otros estudiantes estaban en una situación similar, inconscientes. El grupo restante de amigos se reunió alrededor de Izuku, que se cernía sobre Toru, y Hiroro estaba cerca de ella. Mina sujetó el hombro de Izuku, pues no podían hacer nada para ayudar. Solo podían esperar ayuda. Izuku miró hacia el bosque y aún podía ver el resplandor azul del fuego. Tenía que hacer algo para no pensar en la chica inmóvil y se levantó. ¿Izuku? ¿A dónde vas?, preguntó Mina preocupada. Izuku ignoró sus preocupaciones con un gesto y volvió a ignorar la pregunta de Aizawa, mientras su cuerpo quedaba cubierto por el vacío. Despegó y se dirigió hacia el fuego. Concentró su ira en acelerar y llegó sobre el fuego abrasador. Pudo ver policías y ambulancias en el camino hacia el campamento. Se lanzó hacia el fuego y aterrizó en el centro. Desde arriba, un helicóptero de noticias comenzó a grabar el incendio y el paisaje para la cobertura informativa. Todos en el helicóptero se concentraron en el incendio forestal mientras una pequeña parte se extinguía. En el centro de la parte extinguida había una figura. Había demasiado humo para ver bien, pero todos pudieron ver la sección extinguida expandirse hacia afuera. Como un huracán de fuego, todo fue succionado en un solo lugar. A medida que más era arrastrado hacia la figura, más hielo cubría donde estaban parados. Lo que quedó fue ceniza mientras el fuego furioso era llevado hacia alguien en el centro de la tormenta. Cuando el departamento de bomberos y los héroes del agua llegaron donde debería haber estado el incendio. En cambio, encontraron un páramo helado y estéril con nada más que ceniza contenida en él. No quedaba un solo árbol o arbusto quemado, solo ceniza. Izuku regresó al campamento con más energía térmica de la que imaginaba, pero no pudo celebrar. Llegó justo cuando las ambulancias llegaban al campamento, seguidas por la policía. Se reunió con sus amigos y Mina le dio un breve abrazo de alivio. Denki y Anta tenían expresiones similares a la suya. Los paramédicos comenzaron a correr y a subir a los estudiantes inconscientes a los vehículos. Izuku quería ir con Toru, pero no podía hacer nada más que estorbar, así que dejó que ella y Hiro subieran a la parte trasera de una ambulancia y se fueran. Mina llevó a Izuku a una zona donde los médicos revisaban heridas leves. Justo ahora notó cómo actuaban sus compañeros. Mina lo miró fijamente. Bakugo ha desaparecido. ¿Muerto o secuestrado? Secuestrado, Todoroki estaba con él, y un villano lo succionó hasta convertirlo en una canica.
Ya le dije a Aizawa que luchamos contra él, o al menos tú lo hiciste, explicó Mina. Izuku tarareó en respuesta. ¿No te importa que haya desaparecido? Él. No. Izuku negó con la cabeza. Ella arqueó la comisura de los labios y se acercó. Yo tampoco, susurró. Izuku sonrió por una vez desde que todo empezó. Solo esperaba que Tooro estuviera bien. Se sentó frente a un paramédico y lo revisaron. Le revisaron la cabeza en busca de lesiones y le hicieron preguntas. Podía ver cómo sus ojos se dirigían a su pecho y espalda, donde estaban sus cicatrices, pero no preguntaron. Una vez revisados, los subieron al autobús y se dirigieron al hospital para que los curaran y entregaran los informes. Yaoruso le dio una camisa y sandalias y le agradeció su atención.